Buenos días, somos Héctor Hernández Gasó y Eduardo España Palop de la Universidad de Valencia y vamos a hablarles de la desinformación en situaciones de emergencia y más concretamente del caso de la Dana en Valencia ocurrida hace aproximadamente hace un año, hizo hace una semana. ¿Cómo funciona la desinformación en los contextos de emergencia? Hay algunos factores que debemos tener presentes. En primer lugar, hay una tendencia a confiar en la primera información que recibimos. Esto es algo habitual, no solo en contextos de catástrofes, especialmente si provienen de nuestros círculos, de nuestras redes, de nuestros mensajes o nuestros contactos de mensajería habituales. En segundo lugar, durante estos contextos de emergencia se fomenta la redifusión de bulos recurrentes y se facilita la reaparición de teorías de la conspiración. Es algo de lo que vamos a hablar en unos minutos. El fondo de las narrativas suele ser el mismo. Lo que pasa es que se adapta a las circunstancias específicas y este es uno de los problemas que nos encontramos habitualmente. Esa capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes que tienen las narrativas de la desinformación. Además, los desinformadores de diferentes tipos aprovechan siempre el vacío informativo y la necesidad de información actualizada que puede ser crucial en estos contextos, en los cuales además es muy difícil desmentir la desinformación, desmentir los bulos y de ahí la importancia de los canales institucionales que siempre actúan con más lentitud porque tienen obviamente que verificar la información que nos van transmitiendo. ¿Por qué funciona también entonces la desinformación en catástrofes? ¿Por qué funciona también en la Dana de Valencia? Hay una necesidad de saber qué está pasando en tiempo real. Todos queremos estar actualizados, todos queremos estar informados. Esa actualización puede ser crucial y puede salvar vidas. Es muy difícil contrastar informaciones, a diferencia de lo que vemos en las películas habitualmente. Todos sabemos que en estas situaciones de caos sobre el terreno es muy difícil verificar una información, por básica que sea. Hay un bombardeo en redes sociales de imágenes y de vídeos sin verificar, de diversa procedencia, que muchas veces son reciclados, reutilizados de otras catástrofes. Vimos en la Dana de Valencia vídeos de las inundaciones en Murcia de hace un año o dos, vimos rescates de personas en vehículos de inundaciones en Alemania y en Centro Europa, también con 2 o 3 años de antigüedad, que volvían a reutilizarse etiquetándose como imágenes de la Dana de Valencia. Los afectados en zonas se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad emocional, como no puede ser de otra manera, y eso se traduce en una serie de sentimientos que pasan desde el miedo inicial hasta la rabia, la impotencia o la frustración cuando las horas avanzan y se sienten abandonados por las administraciones. Algunos medios de comunicación supuestamente serios o cabeceras serias tampoco contribuyen a veces porque priman el titular llamativo frente a la serenidad necesaria en estos casos y tenemos por supuesto la presencia de esos terceros actores que buscan réditos políticos y económicos. A eso hay que sumar el papel de las redes sociales en estos contextos que no ayudan demasiado. Siempre se ha hablado y se habla de la falta de transparencia de los algoritmos que son o que tienden a promover y a difundir la difusión de bulos basados en nuestros sesgos cognitivos. Los contenidos falsos no se retiran ni se etiquetan. Sobre esto también se ha hablado mucho y no vamos a detenernos ahora porque no tenemos el tiempo necesario. Y finalmente esos algoritmos que dan visibilidad y notoriedad a los mensajes de la desinformación que amplifican el miedo y erosionan la confianza en las instituciones. ¿A quién benefician estos contextos? Bueno, el espectro es muy amplio. Hay ciberdelincuentes, hay influencers y creadores de contenido que buscan notoriedad y seguidores, lo cual hablaríamos de un interés económico. Hay un interés geopolítico, esos terceros países que pueden obtener ventajas fomentando el caos y la división y socavando la confianza en las instituciones, para lo cual cuentan también con aliados internos. Hay actores políticos y esto es una obviedad, interesados en socavar la confianza en las instituciones democráticas por intereses más o menos obvios. Y luego, por supuesto, tenemos no podían faltar aquí a los defensores de teorías de la conspiración de cualquier índole. Y ahora veremos cómo esto es amplio y es variado. ¿Cuáles son las narrativas fundamentales en cualquier situación de emergencia? ¿Cuáles son las principales líneas argumentales de estas narrativas? Las falsedades sobre la magnitud del daño y sus consecuencias, el fracaso de las instituciones en la respuesta a las catástrofes, falsas peticiones de auxilio que van unidas a peticiones de donativos fraudulentas y, por supuesto, las teorías de la conspiración pseudocientíficas, que hay muchísimas. Junto a esto tenemos otras, actos delictivos, actos heroicos inventados,
etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos solo en aquellas que vimos en el caso de la Dana. ¿Cuál fue el contexto de la Dana de Valencia? Una catástrofe climática sin precedentes desde la riada del 57, la pantanada del Tous del 82 o la gota fría del 96, que además tuvo, en comparación con desastres anteriores, un altísimo número de muertos, más de 200 personas fallecidas. Todavía queda algún desaparecido, uno concretamente. La amplitud del área geográfica afectada, que ocupó una notable extensión en el área sur de Valencia, de la provincia de Valencia, y por primera vez, frente a los casos anteriores, una presencia masiva de dispositivos móviles y redes sociales. Todo el mundo tenía conexión o tuvo conexión, todo el mundo podía filmar, todo el mundo podía grabar, y estamos en un contexto de guerra híbrida, me atrevería a decir, que genera esa difusión deliberada de desinformación, lo cual solo contribuye a agravar la situación y a generar incertidumbre. ¿Cuáles han sido, por tanto, las principales narrativas que hemos encontrado en la Dana y que enlazan con esas narrativas de las que les hablábamos anteriormente? Bueno, pues tenemos un altísimo número de muertos y desaparecidos, pero no tan alto como nos quisieron hacer creer estas narrativas. También otras relacionadas con el fracaso y el desprestigio de las instituciones, su ineficacia a la hora de operar. Otras relacionadas con políticas polémicas sobre políticas hídricas y medioambientales, que también estuvieron por ahí y que enlazan, curiosamente, con las teorías de la conspiración. Ahora las veremos, descabelladas, que nos hablan de la ingeniería y los experimentos climáticos. Descabelladas, pero de altísima difusión en redes sociales y en determinados contextos. Y finalmente, y a posteriori, las críticas a la gestión de la ayuda, atacando especialmente ONGs, Cruz Roja, Cáritas y algunas otras instituciones de carácter humanitario o solidario. Sobre las cifras, bueno, pues ya saben que se llegó a hablar de miles de muertos, se hablaba de miles, que las cifras no cuadraban, y a medida que iban pasando los días, esas cifras, o a medida que iban pasando las horas, se focalizaban en dos puntos. El primero fue el famoso Parking del Bonaire, un centro comercial en las afueras de Valencia, en el cual se habló de esos miles de muertos, centenares de muertos en el parking. Programas de televisión, comunicadores, difundieron todas esas falsas informaciones porque nadie sabía lo que había dentro. Algunas absurdas, porque hablaban de los tickets del parking, cuando cualquiera que haya ido a ese parking, cualquier valenciano lo sabe, es un parking sin barreras, por lo tanto no puede haber tickets. Otras, cuando se vació el parking de Bonaire y se vio que no había nada, la narrativa de las víctimas, que es muy productiva, siguió funcionando y se trasladó entonces a la localidad de Paiporta, una de las más afectadas, y allí se empezó a hablar de los cadáveres que iban apareciendo a medida que se iban accediendo a los garajes y se iban abriendo los garajes. Claro, el tiempo iba pasando, los garajes iban vaciando, los cadáveres seguían sin aparecer, la narrativa tenía que seguir construyéndose. Y entonces pasábamos de los cadáveres a los cadáveres ocultos. No los vimos, no los contamos, no se pudieron computar porque ellos, esos poderes ocultos, los ocultaban, nos mentían, se sacaban por la noche en comentarios frigoríficos y cualquier otra posibilidad descabellada que se les pueda ocurrir, porque fueron muchísimas. Eso nos llevaba, o sea, une directamente a la otra narrativa, que es la del desprestigio institucional. Si nos mienten sobre los cadáveres, ¿sobre qué no nos van a mentir? Bueno, pues es bueno que haya desaparecidos, porque así las ayudas van a ser menos. Las comitivas de los políticos, algunas con imágenes falsas, por cierto, eran convoyes de ayuda, muchas veces entrando en poblaciones que iban escoltados, mientras en las localidades nadie estaba recibiendo ayuda, lo cual también es falso, por sobre el terreno ya había unidades militares y equipos policiales y de rescate, más allá de los miles de voluntarios desplegados haciendo lo que se podía hacer. Otra de las narrativas productivas es la de los embalses, la gestión hídrica y los falsos avisos sobre los embalses. Es curioso porque estas teorías de los embalses, si había, si no había, si se desbordaba, si se iban a abrir compuertas, enlazan con las teorías de la conspiración más arraigadas en Internet, que nos llevan a hablar de la geoingeniería. Estas son algunas de las que vimos en la Dana, dentro de las teorías de la geoingeniería que están relacionadas con la gestión hídrica y algunos otros. Los chemtrails y la modificación climática, las antenas y radares que favorecen estos elementos, y luego de la sequía a las inundaciones a través del proyecto HARP, que como saben fue un proyecto que se llevó a cabo por parte de investigadores estadounidenses en esos intentos de modificación climática propios de los años 80
y principios de los 90. Bueno, de los chemtrails no me voy a entretener porque no tenemos tiempo, todos han oído hablar, pero son planes teóricamente de geoingeniería para modificar conductas, etcétera, etcétera, que están basados en estudios reales, y a partir de los estudios reales, como siempre, construimos lo que queremos construir. Lo paradójico del caso de la Dana es que había toda una narrativa sobre la sequía en esta zona, en el Mediterráneo español, que hablaba de sequía inducida, provocada a través de modificación climática, que el día de la Dana se convirtió en una Dana también provocada. Manipulación climática, decían, geoingeniería, el proyecto HARP, esas falsas imágenes, o mejor me dicho, imágenes reales de barcos haciendo barcos con antenas frente a la costa de Valencia. Bueno, estos barcos ni estaban en Valencia, ni son centrales térmicas ambulantes, los que tienen imagen y alguna otra cosa, pero se habían convertido en los barcos de la Dana. Y ese proyecto HARP y esa geoingeniería nos lleva a enlazar la Dana de Valencia con los terremotos acontecidos en 2023 en Turquía y Siria, que según algunos afamados conspiranoicos de las redes sociales, habría provocado la OTAN por diferentes motivos. En el caso de Turquía, por oponerse a la entrada de algunos países nórdicos en la OTAN, o por aquella polémica que hubo sobre quién entraba en la OTAN y quién no. Pasada la catástrofe, y vamos rápidos porque no queremos extendernos el límite de tiempo, pasada la catástrofe llegó el momento de las ayudas, de la reconstrucción y de la gestión de las ayudas. Y aquí algunos también encontraron el terreno abonado para hablar de cómo se malgastaba ese dinero, cómo se robaba el dinero de las ayudas y cómo se gastaba el dinero de las ayudas. No me voy a extender porque no queremos exceder los límites, pero podríamos hablar de alguna otra narrativa que hemos dejado por el camino, como esas imágenes de falsos héroes rescatando a niños, muchas de ellas construidas con inteligencia artificial, muy burdamente, por cierto. En este año que ha transcurrido desde entonces, la inteligencia artificial ha mejorado bastante. Bomberos que rescataban niños, perros rescatadores que habían muerto y algunas otras. Y por supuesto, en las semanas posteriores, esas miles de supuestos virus que aparecían con supuestas fotos que nos iban a llegar al móvil, que no llegaban, o aquellos que intentaban recabar ayudas mediante estafas, aunque eso ya sería un poco de la desinformación y hablaríamos de otras cuestiones. En definitiva, y para concluir, la desinformación en situaciones de catástrofes promueve la desconfianza en las instituciones y debilita la democracia. Esta es una de las cosas que vimos claramente durante la Dana, no solo en este contexto, pero se vio como había actores políticos internos y externos interesados en socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. También algo que es habitual, que es que la inmediatez de la desinformación y la necesidad de esta actualización por parte de la población en las zonas afectadas constituye un excelente caldo de cultivo para estos fenómenos, que si ya circulan de manera habitual, y estas narrativas en estos momentos de catástrofe, de emergencia, circulan con una rapidez pasmosa. Los que vivimos en Valencia, como es el caso de mi compañero Eduardo y yo mismo, pudimos ver cómo nuestros móviles eran bombardeados con todo tipo de narrativas, las que les hemos contado, y algunas otras, evidentemente, para preparar este trabajo hemos tenido que analizar un poco más en profundidad algunas redes. Hay herramientas, ya lo saben, para hacer esto, y esos son los resultados primeros que hemos obtenido. Las circunstancias excepcionales provocadas por situaciones de catástrofe constituyen además el escenario perfecto para las teorías conspirativas, lo hemos visto aunque muy rápidamente, y para los que llamamos profesionales de la desinformación. Desinformación y bulos que dificultan los operativos de rescate, de ayuda en situaciones de emergencia, y que incluso pueden suponer un problema de orden público. Y alguna cosilla ya se vio también en la Dana de Valencia. Finalmente cabría hablar, no lo vamos a hacer ahora, del papel de los bots y de la irrupción de la inteligencia artificial en futuras situaciones de catástrofe, que podrían multiplicar la difusión de esta desinformación y agravar mucho más el problema. Mucha de la interacción que vimos durante la Dana en redes sociales ya la provocaban o ya era producida por bots artificiales, y estamos todavía en un estadio primero en la capacidad de estas herramientas para generar situaciones dialógicas que difundan esas narrativas. Este es, por tanto, el contexto que tuvimos en la Dana de Valencia y cómo funcionaron las narrativas de la desinformación en esta situación.
Muchas gracias por su atención.